Bienvenidas a esta tu estación por su gracia. Saludos a aquellas personas que nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Seguimos en el mes de la mujer y en el día de hoy hablaremos acerca de Abigail, ya que Abigail fue usada para demostrar la sabiduría que Dios usa para detener el mal. Y vamos a ver 4 puntos acerca de la historia de Abigail. Y en el primer punto vamos a ver cómo la soberanía de Dios entra en su contexto de insensatez. Y eso lo vamos a ver en 1 Samuel 25 del 1 al 13. Y la palabra de Dios dice así: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al destino de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro de las malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal, y saludadle en mi nombre, y decidle así: sea capaz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltamos nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a sus criados, y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David, y cayeron. Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores, y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que habían enviado David se volvieron por su camino, y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espalda. Y se ciñó cada uno su espalda, y también David se ciñó su espalda. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. En esta porción de la palabra podemos ver la necesidad humana en su máxima expresión. Representa la depravación humana, arrogante, insensato, autosuficiente. Y estamos hablando ahí de Nabal. Su nombre significa necio. No es casualidad, es una imagen de la condición humana sin la gracia de Dios. David representa un corazón creyente tentado a la venganza. Aún los escogidos pueden ser arrastrados por pasiones pecaminosas. Dios, en su providencia, interviene para evitar que David pague gravemente. Dios prepara el escenario para mostrar su gracia. Nada ocurre fuera de su plan, ni la necedad de Nabal, ni la ira de David. La historia es un recordatorio de que Dios gobierna incluso en los conflictos humanos. Dios te coloca en contextos difíciles no para destruirte, sino para usarte como instrumento de su gracia. En el punto número 2 vemos la gracia y la sabiduría en acción por medio de Abigail, y lo vamos a ver en 1 Samuel 25 del 14 al 31. En esta porción de la palabra
vemos que una mujer discierne la realidad espiritual. Mientras Nabal ignora el peligro, Abigail entiende la gravedad del momento. La sabiduría es evidencia de la obra regeneradora de Dios. Su iniciativa revela la doctrina de la providencia. Ella actúa, pero es Dios quien la mueve. La responsabilidad humana y la soberanía divina no se contradicen, se entrelazan. Su intercesión es un acto de gracia. Abigail se humilla, carga la culpa y busca la paz. Es un eco del misterio de Cristo. Intercesión, humildad, sustitución. Su discurso es teológicamente profundo. Reconoce que Dios establecerá el reino de David. Afirma que Dios pelea por sus escogidos. Exhorta a David a no manchar su conciencia con sangre inocente. La mujer piadosa no solamente evita el mal, se convierte en un canal de paz, de sabiduría y de restauración. En el punto número 3 vamos a ver la justicia de Dios y la vindicación del justo. Y eso está en 1 de Samuel del 25 del 32 al 38. Y la palabra de Dios dice así: Y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre, y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte el mal, que si no me hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal, ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído, y le dijo: Sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz, y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete del rey. El corazón de Nabal estaba alegre, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Aquí podemos ver cómo Dios usa a Abigail para preservar a David. David conoce que Dios la envió. La gracia común y la gracia especial se unen para frenar el pecado. Dios mismo juzga a Nabal. La justicia divina no necesita ayuda humana. La muerte de Nabal muestra que Dios defiende a los suyos y resiste a los soberbios. La vindicación no es obra humana, sino divina. David es preservado y de cargar culpa. Dios honra la obediencia de Abigail. Dios ve, Dios juzga, Dios vindica. La mujer que confía en Él no necesita tomar la justicia en sus manos. En el punto número 4 vemos que la gracia exalta al humilde. Y eso lo vamos a ver en 1 de Samuel 25 del 39 al 42. Y la palabra de Dios dice así: Luego que David oyó a Nabal, que había muerto, dijo: Bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta, recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail, para tomarla como su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel, y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo: He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose, luego Abigail, con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. Aquí podemos ver cómo Abigail es honrada por Dios, no por mérito propio,
Su sabiduría y humildad la llevan a un lugar de honra. La exaltación es siempre fruto de la gracia soberana. Su historia apunta a Cristo, intercesora, pacificadora, portadora de gracia, instrumento para preservar la línea mesiánica. La mujer que teme al Señor es exaltada por Él, no por su belleza, o por su inteligencia, o por sus habilidades, sino por su corazón rendido. La verdadera grandeza femenina nace de un corazón sometido a Dios y llena de su sabiduría. Vemos cómo Abigail es un recordatorio de que Dios usa mujeres sabias para detener el mal. La gracia transforma la reacción humana en obediencia divina. La sabiduría piadosa tiene impacto eterno. La mujer que teme al Señor es instrumento de paz en un mundo de necesidad. La providencia de Dios coloca a sus hijas en un lugar correcto para su gloria. Dios envía a Abigail en un momento exacto. Dios te envía a ti en un momento exacto. Dios te posiciona estratégicamente. Vemos la depravación humana por medio de la vida de Nabal y la ira de David. Sin la gracia, todos somos capaces de destruir. Vemos también cómo el encuentro entre Abigail y David. Dios dirige sus pasos para su gloria. La sabiduría y la prudencia de Abigail glorifican a Dios. Dios usa dones para preservar la vida. Abigail intercede y evita derramamiento de sangre. Cristo es el Redentor que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios juzga a Nabal. Dios defiende a los suyos. Amadas amigas, descansemos en la gracia de Dios. Mis amadas amigas, mis amados oyentes, descansemos en que Dios es soberano y que te ha puesto a ti y me ha puesto a mí en el lugar exacto, en el tiempo exacto, con las personas que nos rodean en nuestro trabajo, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestro esposo. Dios es soberano, Dios es bueno y su gracia es irresistible. Gracias por escucharnos en esta tu estación por su gracia, el amor que traspasa fronteras.